Una última cosa de María del Razo, y porque me dice que en el caso de la autodefensa en México, porque la delincuencia, pues, como sabemos, galopa sin control, mientras la política oficial es de abrazos no balazos, es decir, de darle impunidad a la delincuencia en lo que se resuelve el tema de la pobreza, calculando que cuando la pobreza desaparezca, pues desaparecerá la delincuencia. Esa es la fantasía que se ha generado Andrés Manuel López Obrador, y es la que domina toda la política de combate a la delincuencia en México. Y entonces me dice María del Razo, hablando con mis conocidos he intentado explicarles que la venganza no es justicia y que el sistema penal debería readaptarlos a la sociedad, como has mencionado en tus vídeos, pero no he conseguido nada. ¿Cuáles serían tus argumentos para explicar que la venganza no es justicia y que una sociedad no debe recurrir a bajezas como la muerte de delincuentes? Y me pide un vídeo sobre sistemas penales y judiciales. Yo me meto en el tema de los asuntos penales y judiciales solo por cuanto afecta al pensamiento crítico. No soy experto en temas penales y judiciales, y cuando necesito información voy a expertos penales y judiciales, que afortunadamente a mi alrededor tengo algunos de primerísimo nivel. Pero ¿por qué la venganza no es justicia? Primero, porque genera el deseo de venganza en el otro. Como la víctima de la venganza no siente ser víctima de la justicia, si tú mataste a mi papá, esto puede ser la princesa prometida o Pedro Páramo, me da igual, y yo te mato a ti, tus hijos no consideran que yo hice un acto de justicia, sino que yo hice un acto de venganza, y por lo tanto tus hijos, ¿qué van a querer hacer? Vengarse. La venganza genera este tipo de ciclos de violencia, ejemplificados quizás cómicamente con la guerra, la famosa guerra de los McCoy en las Rocallosas, en las Rocallosas o en los Apalaches en los Estados Unidos. No recuerdo en qué sierra famosa de los Estados Unidos fue, pero una guerra de dos familias que se dieron, los McCoy, y no me acuerdo cuáles eran los otros, que se dieron de tiros durante años. Y estos enfrentamientos familiares que los hemos visto en otros lugares y en otras culturas. Pero una cosa fundamental: si tú consideras que el asesinato es malo y como sociedad quieres defenderte del asesinato, lo que no puedes hacer es convertirte en asesino. Primero que nada porque careces de autoridad moral para posteriormente condenar el asesinato. No, y me dirás tú, claro, por supuesto, pero yo mato con razón y con justicia, y aquel no. Sí, el problema es que aquel cree también que él mata con razón y con justicia, que en la guerra de cárteles es justo el matarse, porque así se consiguen ciertos objetivos, y vamos, el ser humano se justifica para todo, lo hemos visto cuando tú oyes a los perpetradores de las atrocidades nazis justificándose, nunca negando las atrocidades, pero siempre justificándolas. El ser humano se puede justificar de lo que sea porque tiene que vivir consigo mismo todos los días. Entonces, justificarse es muy sencillo. Yo mato porque es justicia y a mí también me están haciendo justicia al matarme, o no lo van a ver así mis compañeros y querrán ejercer la venganza. Entonces, la única forma que puedes demostrar que eres superior al asesino es actuando de una manera moralmente superior al asesino. Primero, tratando de entender las causas de su accionar. En muchos casos, el asesino no va a volver a asesinar, en la gran mayoría de los casos. Y si no va a volver a asesinar, lo que tienes que hacer es enseñarle a no volverlo a hacer, resarcir en lo posible el daño a la familia de su víctima o víctimas, pero sobre todo, darle a él la oportunidad, y a la sociedad la oportunidad de reiniciar una relación sana. Si tú eres un asesino, no puedes condenar a otros asesinos. Y lo más grave, siempre puedes equivocarte. A raíz de los descubrimientos del ADN, a raíz de la posibilidad de identificar personas individualmente con enorme precisión, mediante el conocimiento de las secuencias del ácido desoxirribonucleico, hemos descubierto que hay miles de personas inocentes en las cárceles.
Miles de personas a las que se acusó y se condenó con enorme cantidad de pruebas y con el testimonio de personas que estaban seguros que los vieron cometiendo los más horribles actos. Y hoy sabemos que no eran ellos, que fueron otros. Y eventualmente van apareciendo los verdaderos culpables. ¿Qué te dice de una sociedad el hecho de que esté dispuesta a matar a alguien sin estar seguro de que fue el culpable? Y puede estar seguro en algún caso, un tipo que confiesa todo lo que quieras que confiese, un Ted Bundy, que confesó por lo menos una parte, una proporción probablemente pequeña de las atrocidades brutales que cometió. No, lo matas a él pero puedes matar a un inocente con igual facilidad. Y para eso no hay vuelta atrás. Mantener a un vago en una cárcel durante 20 años es un precio altísimo, pero una sociedad debe estar dispuesta a pagarlo por no pagar el precio de enfrentarse a su familia y decir, lo ejecutamos pero era inocente. Ya no podemos hacer nada al respecto porque lo enterramos hace 15 años que podía por lo menos haber visto a sus hijos crecer, así fuera en las zonas de visita de la cárcel. Es demasiado riesgoso. Trata de leer a Cesare Beccaria. Cesare Beccaria fue un ilustrado italiano que fue el primero que se opuso a la pena de muerte. La venganza satisface una pasión humana. La justicia satisface un valor humano. Son dos cosas totalmente diferentes y una siempre es preferible a la otra. Cuidado. A nivel personal, todos nosotros podemos desear la venganza. Legítimamente. Y probablemente ejercerla. Yo cuando hablo de esto es como sociedad no nos podemos dar el lujo de actuar como actuaríamos como individuos. Si alguien le hace daño a alguno de mis hijos, si alguien le hace daño a mi perro, es muy probable que yo quiera ejercer venganza. Pero la sociedad no se puede hacer eco de esa reacción emocional, de esa reacción atávica, de esa reacción asocial, porque finalmente lo es. Y esa es la diferencia.